A comienzos del siglo XVIII, la metafísica de Descartes no tiene éxito en los salones. Las costumbres han cambiado. La alta sociedad se ha vuelto curiosa. Ahora se reúnen fuera de los aburridos palacios. Se busca lo exótico. El atractivo de Oriente hace furor, y son muchos los envíos que llegan de Persia. La curiosidad no tiene límites, y los experimentos públicos dan lugar a situaciones un tanto grotescas. Mesdames et messieurs, voici pour la première fois l'intérieur d'un homme. En estos días, Duvernay es una celebridad en la corte. Se le conoce como el anatomista de los cortesanos, no porque despiece a los espectadores, sino porque la alta sociedad acude a verle disecar cadáveres. Un estudiante presenta su investigación sobre los animalículos espermáticos, que hoy llamamos espermatozoides, y todo el mundo acude a la defensa de la tesis. Está escrita en latín, pero atrae de tal modo la curiosidad de las damas que habrá que traducirla al francés para iniciarlas en los misterios que aún ignoran. Aunque la verdadera revolución, la que más excita la curiosidad, procede de un instrumento de observación, el microscopio. El hecho de que una mínima gota de líquido contenga miles de seres vivos supera lo imaginable. A falta de microscopio, una lupa basta para observar los insectos, que también se han convertido en la nueva pasión. ¿Qué hay más asombroso que un insecto? En el campo de la botánica, desde que los viajeros descubrieron las flores exóticas, las plantas son otro foco de atención. Ante toda esta inmensidad de revelaciones, la verdadera dificultad consistirá en comprender el orden que el Creador ha puesto en la naturaleza. Cuando Buffon piensa en escribir una historia natural, sabe que tiene un gran público dispuesto a recibirla. La historia natural de Buffon. Montbard es una pequeña ciudad situada en el corazón de la Borgoña, según la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Pero por lo que dicen los grabados antiguos, se trata de un pueblo grande al pie de una loma coronada por un castillo feudal. Allí nació Georges-Louis Leclerc el 7 de septiembre de 1707. Buffon, al que llamaron Georges-Louis Leclerc, había nacido en el seno de una familia burguesa de la región de Borgoña. Su padre, Benjamin Leclerc, era presidente del almacén de sal de Montbard y por lo tanto era el que se encargaba de recaudar la gabela. A los 10 años, Buffon fue nombrado heredero de un tío materno que había muerto dejando una considerable fortuna. Su padre tomó prestado aquel dinero. Para empezar, compró los derechos de la castellanía de Montbard, con la intención de mejorar en su profesión y en la sociedad. Y después, compró tierras en Buffon. Buffon se encuentra a varios kilómetros de Montbard. Pero lo más importante es que 3 años más tarde compró a un alto precio un cargo de consejero en el Parlamento de Borgoña. La familia sale entonces de Montbard y se instala en Dijon. Georges-Louis ingresa en el liceo jesuita de Godran. Buffon no parecía un joven preparado para triunfar en el trabajo. No era ningún prodigio de sabiduría. Empleaba mucho tiempo en vivir y divertirse. Y como alumno a veces era bastante pendenciero. Los maestros no lo consideraban aplicado, aunque sí era inteligente. Le interesaban sobre todo las matemáticas. Tuvo un profesor que le aficionó a esta materia. Mostraba un vivo interés por ella y resultó estar dotado para esta ciencia. Al salir del liceo, el joven se inscribe con cierta resignación en la Facultad de Derecho de Dijon. Su padre tiene grandes planes para él. Su padre era consejero en el Parlamento. Como es natural, deseaba que su hijo siguiese el mismo camino y se convirtiese también en un honorable magistrado del Parlamento de Borgoña. Tanto en el Colegio de los Jesuitas como en la Facultad de Derecho, Buffon se relaciona con jóvenes como Gilles de Riffet y Charles de Brosse, conocido después como el presidente de Brosse.
Ambos seguían el mismo camino y llegaron a ser presidentes del Parlamento de Borgoña. Siempre fueron fieles amigos de Buffon. Todo parecía empujarle en la misma dirección. Pero este futuro magistrado no mostraba una actitud típica. Discutía sobre la teoría de los torbellinos de Descartes en las asambleas y se divertía coleccionando animales disecados. Monsieur mon fils, qu'est-ce que j'apprends? On me dit que vous voulez interrompre vos études de droit. Pero que el hijo de un magistrado hiciese de las ciencias su oficio era inadmisible. Je vous écoute. Convertirse en médico o en profesor es considerado por Benjamin François Leclerc como una degradación. Además, el tratamiento es ridículo. No es que en el siglo XVIII las ciencias estuviesen mal vistas. Sin embargo, parecía una carrera arriesgada. Ser sabio no es una profesión por la que se reciba un buen salario. En los mejores casos, se pueden obtener algunos honores, pero el éxito, el reconocimiento social propiamente dicho, no se consigue escogiendo dichos caminos. Desde que Buffon tomó la decisión de dejar sus estudios de Derecho, la atmósfera familiar se ha hecho irrespirable. El joven sale entonces de Dijon para descubrir otros horizontes. Durante 2 años se dedicará a recorrer Francia y visitará Italia. Su madre murió mientras estaba de viaje. Fue un duro golpe. Sin embargo, hereda una importante cantidad de dinero. Hasta entonces no había tenido los medios, pero sigue interesado por las ciencias. Y como las relaciones con su padre no son buenas, se va a París. Para estudiar ciencias y poder frecuentar los medios científicos franceses, los más prestigiosos de la época, había que ir a París. Era el mes de julio de 1732. En París, Georges-Louis Leclerc es ahora un rico heredero. Acude a la Academia de Ciencias, donde expone nuevas teorías en la disciplina que mejor conoce, las matemáticas. Ha ideado un original proyecto que combina el cálculo de probabilidades con el cálculo infinitesimal. Consideremos el problema de la baldosa. Sobre un suelo pavimentado de baldosas iguales y de un modo aleatorio, se lanza al aire una moneda. Uno de los jugadores apuesta que la moneda caerá sobre una sola baldosa. El segundo apuesta que la moneda caerá sobre la línea que separa 2 baldosas. Y un tercer jugador que se detendrá sobre el cruce de 2 líneas. ¿Cuál habrá acertado? El interés del problema está en introducir por primera vez la geometría en el cálculo de probabilidades. Después de una compleja demostración, Leclerc da ventaja al jugador que apostó por una única línea de separación. Gracias a esta teoría, hoy consideramos a este matemático el fundador del cálculo de probabilidad geométrica. Sus estudios respecto a este tema fueron muy elogiados por 2 matemáticos de la época. Uno de ellos era Maupertuis, que se hizo célebre porque midió la longitud de un arco meridiano en Laponia. Y el otro es Clairaut, un prodigioso matemático que entró en la Academia de Ciencias a los 17 años. Poco después, Georges Leclerc es invitado a formar parte de la Academia de Ciencias el 23 de diciembre de 1733. Y el rey ratifica esta nominación en los primeros días de enero de 1734. A partir de entonces, cada uno de los pasos del matemático es extremadamente preciso. Como muestra primera de habilidad, se aloja en casa de un hombre muy influyente en el mundo de las ciencias. Este hombre, Bolduc, es al mismo tiempo farmacéutico del rey, profesor en el Jardín Real de Plantas y miembro de la Academia Real de las Ciencias. Se trata de un personaje que puede conseguirle muchos contactos. Y muy pronto Buffon atrae la atención del conde de Maurepas, ministro tutelar de la Academia y del Jardín Real de Plantas. Jean-Frédéric Phelippot, conde de Maurepas y ministro de Marina, se convertirá con el tiempo en uno de los más fieles protectores de Buffon. En esa época, Leclerc adopta el ritmo de vida que mantendrá hasta su muerte.
La mitad del año será sabio en París. La otra mitad permanecerá en sus tierras de Montbard. En el campo la jornada empieza pronto, pero a Leclerc le cuesta mucho madrugar. Monsieur, il est là. Monsieur. Joseph, el sirviente encargado de despertarle, tiene que emplear todo tipo de astucias para conseguir su objetivo. Los dos hombres han llegado a un acuerdo. Cada vez que Joseph consigue despertar a Leclerc, recibe un escudo. Y cuando los argumentos para despertar al maestro se agotan, los métodos son expeditivos. Más adelante Leclerc reconoce que al menos 10 de sus libros se los debe a la insistencia de Joseph. En este momento la principal ocupación de Buffon es el estudio de los árboles, desde la semilla hasta la tala. Los planta en sus invernaderos para ver qué tipo de terreno conviene a cada especie. Es el momento en el que Buffon se convierte en Buffon. En primer lugar, cuando es elegido para la Academia de Ciencias, el rey confirma su elección con el nombre de Leclerc. Pero poco después, él empieza a firmar como Buffon. A continuación, se convierte en naturalista y abandona las matemáticas, porque, en su opinión, no siempre sirven para explicar la realidad y lo concreto, y decide enfocar sus estudios a los problemas y misterios de la naturaleza. Y además posee una propiedad en Borgoña que no deja de ampliar, y en la que hay principalmente bosques. El ministro de Marina, Maurepas, le había pedido que realizase ciertos experimentos sobre la resistencia de los árboles. Maurepas le pide que estudie el modo de mejorar la resistencia de los robles. Estos árboles se utilizan en la construcción de navíos de guerra. Buffon ha ideado una posible respuesta. Se trata de descortezar cuando aún están en pie los troncos que han alcanzado la madurez. Así se interrumpe la subida de la savia y al año siguiente la madera será más resistente. Este procedimiento se abandonará más tarde por su poca rentabilidad, pero la investigación demuestra el entusiasmo de Buffon. Sus experimentos son subvencionados por el Ministerio de Marina y se comunican inmediatamente a la Academia de Ciencias. Buffon tuvo la oportunidad de hacer el mejor uso de sus bosques, consolidando así su carrera científica y su fortuna personal. En Montbard, Buffon no solo se ocupa de sus bosques, trabaja en muchos otros proyectos con la misma energía. En su gabinete de trabajo, Buffon había colgado un retrato de su maestro, Isaac Newton. Aquí emprende la traducción de un importante libro. Se trata de la obra de Stephen Hales sobre la estática de los vegetales y sobre el análisis del aire. En aquella época, publicar una traducción era algo muy útil. La profesión de traductor no existía, y este era trabajo de sabios, un modo efectivo de darse a conocer. Y Buffon no había elegido a este autor por casualidad. Es una obra que apareció en 1727 y que tuvo un gran éxito cuando se publicó. Trataba básicamente de la circulación de la savia en los vegetales. Pero además, era un libro muy representativo. No era como los anteriores.